Comunidad Secular Contemplativa, Fraternidad de Laicos Camadolenses, de Monte Corona. Laicos y monjes contemplativos. Laicos contemplativos con aroma monástico. La vocación a la vida contemplativa en laicos no es nueva. Lo novedoso es que en el tiempo de los ermitaños urbanos, muchos quieren, al modo seglar, ser un ermitaño urbano. Esto es, hay un auge, un deseo, una sed de vida interior, en una actualidad de mucha superficialidad, superflua, en una actualidad donde el espíritu mundano abarca todo, donde la carne abarca todo, donde el maligno está metido en todos los rincones a través incluso y sobre todo de las redes sociales. Entonces, hay una sed de soledad, de silencio, de desierto, donde estemos comunicados solo a solas con quien sabemos nos ama de verdad, con quien sabemos que es la misma verdad, con quien sabemos que es el camino, la verdad y la vida eterna. Una sed de desierto para estar a solas con Dios. ¿Quién de los fieles cristianos, hijos de Dios por el bautismo, hijos en el Hijo por la redención y la gracia, quién se adentrará en sí mismo como el profeta Elías, arriesgándose en el silencio de la presencia? Las palabras callan, los pensamientos se suspenden. La palabra sugerida es permanecer. Decía San Pío X, si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos, justamente en los hogares, en la iglesia doméstica, en las parroquias, en los conventos, en las casas religiosas. Hace falta imitar las casas monásticas y las lauras eremíticas en encontrar un buen momento de silencio, de soledad, de intimidad con Dios. El Santo Rosario, como el Chosky, son una herramienta, un sacramental que nuestra Madre del Cielo y Dios, en el nombre de Jesús, nos han donado, ofrecido, porque conocen nuestra debilidad y que como bautizados, consagrados en el Hijo, debemos buscar siempre aquel que desde que nos creó puso en nuestro corazón el deseo de Dios. Si alguien me ama, guardará mi palabra. Mi Padre lo amará, mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos en Él. Juan 14, 23. Permanece en mí como yo en ti. Juan 15, 4. Permaneced en mi amor. Juan 15, 9. Vivo, pero ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí.
Gálatas 2:20. Citas que sugieren la palabra sugerida, permanecer. Yo amo ser católico. Todo buen católico, sano y santo católico, encuentra su alimento principal en la oración, en la meditación, en la contemplación, en el refugio de nuestra Madre Santísima Intercesora, por sobre todas las cosas, en la Eucaristía. Es el centro de nuestra fe. Hay que distinguir la contemplación cristiana de la meditación en boga, de moda, en el New Age. La contemplación cristiana no tiene nada que ver con aquellas cosas que también nos ofrece el mundo. No dejemos que el mundo entre en nuestras entrañas cristianas, sino que nuestras entrañas sean las mismas entrañas de misericordia de nuestro Padre Celestial. Esas meditaciones en boga del New Age no es religión, sino unos ejercicios sin Dios, aunque se vende como religión y como filosofía de vida, como terapia, y algunos nacieron como religión, centrados en dioses con minúscula, no son ejercicios sin Dios, sin Dios, sin Yahvé, sin Elohim, sin Adonai, porque buscan el deshacimiento de todo el ser en la nada. En cambio nosotros buscamos ser, nos hacemos nada para ser todo en el todo lo contrario, el camino así, es, es un camino en contramano. Buscan ese deshacimiento de todo del ser en la nada, una conciencia de nada, no conduce a nada ni a nadie. La contemplación cristiana es un grano de sal que se disuelve en el océano del amor divino. Al contrario de lo que a menudo escuchamos, no es haciendo el vacío como entramos en la oración profunda. Es más, bien haciendo el pleno. No confundamos así yoga y contemplación, por ejemplo. Es uno de los ejemplos. No es haciendo el vacío como entramos en la oración profunda. Es más bien haciendo el pleno. No entremos en el vacío, entremos en la plenitud por la gracia y misericordia de Dios Trino y Uno. Sigamos el ejemplo de nuestros santos. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ah, fíjense, María no hacía vacío y nada. Buscaba lo pleno y el todo. Guardaba todas estas cosas en su corazón. Imagen perfecta de la iglesia en oración. Hagamos como ella. Recordemos un rasgo del rostro del Señor. Eso ahí. Recordemos siempre un rasgo del rostro del Señor. Una de sus palabras, uno de sus misterios. Y permanezcamos largamente en su presencia. Ahí es el principio y los primeros pasos para adquirir la verdadera contemplación, para adquirir el hábito de la contemplación, adquirir a través de la meditación, abrir la puerta a través de la lectura divina, la meditación divina, abrir la puerta al misterio de la contemplación para adquirir un recogimiento habitual,
un recogimiento piadoso habitual. Es un camino no vacío, sino lleno, pleno, lleno de misterios. Misterio de la fe, la revelación sobrenatural e incluso la revelación natural. Ir a Dios a través de la contemplación de las criaturas. La contemplación adquirida es un recogimiento piadoso que uniéndonos al Señor fielmente, ascéticamente, o sea, un trabajo, un hábito que hay que adquirirlo con esfuerzo, poco a poco, inspira una poética fragancia en el espíritu como una respiración sobrenatural. Cuando por don de Dios deviene en una contemplación infusa, Dios obra en nuestra alma dejándonos llevar en su santa presencia. Mientras tanto, en secreto, el Espíritu, con mayúscula, actuará. Lo leemos de vuelta. La contemplación adquirida es un recogimiento piadoso que uniéndonos al Señor fielmente, ascéticamente, inspira una poética fragancia en el espíritu, nuestra alma, como una respiración sobrenatural. Cuando por don de Dios, la contemplación es un don de Dios, hay que pedirla todas las mañanas, todas las mediodías, todas las media tarde y todos los atardeceres. Pedir el don de la contemplación. Cuando por don de Dios deviene una contemplación infusa. Dios infunde la contemplación, ese don en nosotros cuando Él quiere, como Él quiere, si quiere, como quiera, donde quiera, pero hay que pedirla. Dios obra en nuestra alma dejándonos llevar en su santa presencia. Mientras tanto, en secreto, el Espíritu actuará. Su santa presencia. El recogimiento habitual adquirido es tomar conciencia y darnos cuenta de la presencia habitual, constante, eterna de Dios. El peligro de una vida cristiana sin formación. Entre más brillante y original sea una mente, más se inclinará hacia la soledad. Cuando una mente brillante y original busca los aplausos, busca ser reconocido, busca la vanagloria, esa mente es autosuficiente, vanidosa, sin Dios. Puro espíritu mundano, espíritu de la carne y espíritu del maligno. En cambio, con una mente brillante y original, formada, se inclinará, se inclinará hacia la soledad, solo a solas, con quien sabemos nos ama Dios. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Solemos pasar por alto este primer punto de la parábola del sembrador, como si no fuera importante o no nos afectara a nosotros. La falta de formación entre los mismos cristianos, que sin duda han escuchado la palabra de Dios,
pero no la han entendido, no la han asimilado, no la han incorporado a su forma de ver, pensar y decidir, es un hecho devastador que hemos de restaurar. Es una cuestión de amor, sin ir más lejos. En las obras de caridad y misericordia espiritual y corporales, entre ellas está enseñar al que no sabe, corregir al que hierra, bueno, todas ellas. Entre esas, esto es una cuestión de amor. No se trata de ser grandes teólogos, grandes doctores de la ley, grandes doctores de la filosofía y la teología, sino se trata de la mínima catequesis cosmológica que podamos asimilar, la asimilemos de tal forma que sea la semilla que florece, que da frutos en la tierra fértil. Seamos tierra fértil nosotros. Seamos tierra fértil. Es una cuestión de amor. Ser conscientes, una vez más, en esa cuestión de amor, de la presencia habitual de Dios. Cuando rezamos, esa imagen lo explica, ¿no? Arriba como tú lo ves, pero en realidad, cómo realmente es. Soy consciente. El el que ama quiere conocer al amado. El amor lleva al conocimiento de la otra persona o de aquello que se ama. Y el conocimiento lleva al amor, a profundizar y a crecer en el amor. Sucede con la formación lo que sucede con la oración. No es solo un medio para sentirme bien o para tener luz y fuerza. Es una cuestión de amor, de relación personal. El que ama reza y el que no reza no ama. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Salmo 111, 2. El encuentro y el seguimiento de Cristo necesita que iluminemos y alimentemos también nuestra inteligencia y no solo nuestra voluntad. No se trata de que crezcamos solo en el amor y dejemos a un lado la preocupación por una fe recta y profunda. Recordemos que no es una iniciativa nuestra, pues dice Dios, te traje al desierto para que crezcas, para crecer y dar frutos. Un contemplativo debe estudiar. Sin verdad no hay contemplación. Toda contemplación florece en la verdad para obrar el bien. Ese es el camino. Toda contemplación florece en la verdad para obrar el bien. Sin una búsqueda apasionada de la verdad, no es posible la fe ni la vida de la iglesia. Y hay que tener en cuenta que esa verdad con mayúsculas no es otra que la verdad de Dios, que es Cristo. Solo su búsqueda ardiente, con la solidez del estudio objetivo de la palabra de Dios, iluminado por la fe en el marco de la iglesia, puede ser el fundamento de cualquiera de las vocaciones y misiones dentro de la misma. Esto, que vale para todos los ámbitos eclesiales, vale también para la vida contemplativa, la cual, tanto la monástica como la secular, solo podrá prosperar si se asienta sobre una sólida formación que le permita entrar en la batalla ineludible que está planteada con las armas necesarias para poder librarla con garantías de éxito. El estudio serio
y la sólida formación teológica constituyen una exigencia fundamental para todo el que quiera ser fiel a la vocación contemplativa en el mundo de hoy. Algunos pueden pensar que la formación del contemplativo tiene que hacerse en el ámbito de la oración o incluso como un modo de orar, pero no es así. La formación es fundamentalmente estudio y por tanto reflexión, memoria, aprendizaje, correlación de conceptos. En definitiva, es el trabajo intelectual de búsqueda de la verdad. Una lección divina no tendría fruto si es a secas, sin formación en Sagrada Escritura, mínimo. A veces sale de la zona de confort, a veces sales de la zona de confort. Entonces te das cuenta que realmente no tenías ningún confort. Hay que hacer el esfuerzo, pero no un esfuerzo sin Dios, porque el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Hay que pedir a Dios la gracia para que con su gracia y nuestra buena voluntad salir del confort al encuentro de aquel que se deja encontrar, al encuentro del Dios vivo. El contemplativo, ciertamente, hace todo desde la conciencia de la presencia de Dios. Ahí está. El contemplativo, ciertamente, hace todo desde la conciencia de la presencia de Dios y por tanto puede decir que todo lo que hace lo convierte en oración. Es decir, lo hace desde la conciencia de la presencia de Dios y unido a Él. Como decía Santa Teresa, en las ollas encontramos a Dios. El contemplativo sabe ser y hacer todo en modo contemplativo, sobrenatural. El contemplativo sabe ser y hacer todo en modo contemplativo. O sea, la contemplación no es un momento de oración, un tiempito. El contemplativo es contemplativo todo el tiempo. Sabe ser y hacer todo en modo contemplativo, sobrenatural, en constante oración. Cuando reza, reza. Cuando pinta, pinta. Cuando barre, barre. Pero todo vivido en presencia de Dios. Todo en presencia de Dios. Aprender a llevar una vida de recogimiento habitual. En la presencia, ante la presencia consciente, habitual de Dios. Esto es convertir todo en oración, que es diferente de hacerlo en la oración. Convertir todo en oración es diferente a hacerlo en la oración. No es lo mismo hacer el estudio, hacer del estudio oración, que hacer el estudio en la oración. ¿eh? No es lo mismo hacer del estudio oración, que hacer el estudio en la oración. En el primer caso, el estudio mantiene su identidad, aunque realizado en presencia de Dios, mientras que en el segundo, el estudio se sustituye por la oración, que pasa a eliminarlo. La clave de la vida espiritual es la oración de Jesús. Esta oración no se puede enseñar ni de los libros, ni de un padre espiritual pueden hacer eso. El único maestro es la gracia divina. Si te digo que la miel es dulce, líquida, y además que es tal y tal, no lo entenderás a menos que pruebes la miel. Es lo mismo con la oración. Texto del libro La vida y enseñanzas de San Porfirio.